Buenas tardes a todos y a todas. Vamos a esperar 5 minutos para iniciar el espacio, dando tiempo a que la mayor cantidad de personas que se registraron puedan acceder a este espacio formativo. Buenas tardes a todos y a todas. Mi nombre es Carla Retamal. eh, Pertenezco al equipo de convivencia de la División de Educación General del Ministerio de Educación, desde donde tenemos la responsabilidad de la vigencia y actualización de la Política Nacional de Convivencia Educativa. Hoy nos acompaña Pamela Maturana, profesional del Departamento de Gestión Curricular de la Subsecretaría de Educación Parvularia, a quien le damos la más cordial bienvenida. Ella está en representación de su equipo, con quienes trabajamos muy colaborativamente en todos los documentos de la Política Nacional de Convivencia y en el documento central. Y el webinar de hoy es en particular con foco en la educación parvularia, dando a conocer la cartilla
A convivir se aprende desde la primera infancia, convivencia y ciudadanía desde la educación inicial, documento que está publicado en la página web. Agradecemos a quienes se han presentado en el chat. Vemos que hay profesionales desde la región de O'Higgins, Punta Arenas, Chañaral, de la octava región, Taltal, de la región metropolitana, Comuna Pedro Aguirre Cerda, Padre Las Casas. eh, Le damos la más cordial bienvenida a todos y a todas. Antes de iniciar formalmente la presentación, la subsecretaria de Educación, de la Subsecretaría de Educación Parvularia, quiso hacerse presente con un saludo. Eh, la subsecretaria Claudia Lagos les vamos a presentar un video con su saludo. Queridas comunidades educativas, junto con Saludar, quisiera invitarles a ser parte del webinar A Convivir se Aprende desde la primera infancia. Se abordarán contenidos de la cartilla enfocada en educación parvularia como parte de la Política Nacional de Convivencia Educativa. La educación parvularia es el inicio de la trayectoria educativa, porque en las salas cuna y jardines infantiles es donde niñas y niños habitan sus primeros espacios sociales y ejercen una ciudadanía activa. La elaboración de esta cartilla fue desarrollada por la Subsecretaría de Educación Parvularia en el contexto de la actualización de la política de convivencia educativa. Fue liderada por la División de Educación General DEG, precisamente para valorar la convivencia como un proyecto dinámico que se enseña y se aprende comunitariamente desde nuestro nivel entre todas las personas que forman parte de una comunidad educativa. Las y los invito a sumarse a este webinar y las acciones que impulsamos enfocadas en el desarrollo y bienestar integral de niñas y niños desde el primer nivel educativo. Un gran abrazo. 10 años. Una década de compromiso con una educación parvularia de calidad. Ministerio de Educación, Gobierno de Chile. Chile avanza contigo. Queridas comunidades. Perdón, se me repitió el video. Bueno, ahora sí, se siguieron presentando en el chat desde Pucón, hartos salacunas y jardines de la región metropolitana. Le damos a todos y todas la más cordial bienvenida. Ya somos bastantes conectados en este espacio formativo que está en el marco del mes de la convivencia, que lo distribuimos todo el mes de abril, considerando que el Ministerio siempre ha impulsado en abril el Día de la Convivencia, este año en particular, y en el marco de la actualización de la política, estamos generando una serie de espacios formativos enmarcando a todo el mes de abril como el mes de la convivencia. Bueno, contarles que en ese marco esta semana, que la concentramos en la dimensión modos de convivir, la semana, el día miércoles, dimos el webinar de la cartilla Iniciando en Familia, el camino a la convivencia, para que todos los webinars están grabados y disponibles en la página web del Ministerio de Convivencia Escolar. La presentación va a ser compartida y dentro de la presentación hay algunos enlaces para que ustedes puedan acceder a la información, y este espacio también va a quedar grabado y disponible en el canal de YouTube del Ministerio de Educación y en la página de convivencia del Ministerio. Entonces, un poco de contexto, que ya lo dijo la subsecretaria en su saludo, y es algo que hacemos al inicio de cada webinar, donde hemos profundizado en cada uno de los documentos vinculados a la política. El contar que en la actualización de la Política Nacional de Convivencia, esta lámina presenta las ideas fuerza, ¿no? Esta actualización buscó mirar todas las versiones de política que se han publicado desde el año 2002 hasta el año 2019, y la actualización 2024-2030, que es la política vigente, lo que buscó fue una mirada de todas las versiones de política,
para asentar las ideas fuerza es una política que ya tiene más de 20 años de historia. Cada política ha aportado un cúmulo de ideas y se ha situado en contextos sociales específicos donde han, de la mano y al alero de los marcos jurídicos que han ido acompañando este marco orientador. Entonces, la primera idea fuerza de la actualización de la política es que es una política de Estado que tiene más de 20 años de trayectoria y que por lo mismo en este momento y en esta actualización fue posible mirar todas las distintas versiones y establecer un cuerpo fijo que ha estado presente en todas las versiones y que, por lo tanto, estará presente en las futuras actualizaciones también. Este cuerpo fijo son 5 dimensiones, que son las que se ven en pantalla: la dimensión formativa, la dimensión modos de convivir, la dimensión gestión de la convivencia y contextos de aprendizaje, unidas por un núcleo que es la dimensión ética que em, en esta actualización se define mediante 2 tipos de ética, el conjunto de estos 2 tipos de ética, que son la ética del cuidado y la ética de la justicia, desde donde derivan los principios de cuidado colectivo y el principio de inclusión. Estos principios que derivan a su vez en valores, lo que está descrito y explicado en el documento central y se puede revisar en los otros webinars que hemos hecho en este marco del mes de la convivencia. La idea esencial de entender lo ético como un núcleo que une las distintas dimensiones de este marco orientador es que todas las acciones, todas las reflexiones, las planificaciones y la gestión propiamente tal deben estar inspiradas y basadas, fundamentadas en el principio de inclusión y en un principio de cuidado colectivo. El ejercicio de las dimensiones es de carácter, nos permite situar y poner al mismo nivel cuáles son las cosas que hay que tener en consideración. La mayoría de las políticas, las últimas versiones por sobre todo, estuvieron muy concentradas en la gestión. Se ha avanzado enormemente a nivel jurídico y normativo en torno a la gestión de la convivencia. Estas 5 dimensiones fueron validadas y valoradas, digamos, en un proceso participativo que levantamos a fines del año 2022 a lo largo de todo el país mediante grupos focales donde participaron estudiantes, docentes de aula, educadoras de párvulo, equipos de gestión, madres, padres apoderados. Y ese proceso participativo validó que un documento que busca orientar a todas las comunidades educativas y, como se muestra en el esquema, a los distintos niveles de territoriales que están involucrados de manera directa o indirecta con la convivencia, es decir, el espacio de la comunidad educativa, los equipos al interior de los sostenedores educacionales, sean públicos vía los servicios locales de educación o privados particulares, y los niveles intermedios de gestión que pertenecientes al Ministerio de Educación en las provincias y en las regiones. La idea es que este marco orientador sirva para cada uno de los niveles territoriales de gestión de la convivencia como una orientación y un camino, un mismo camino, digamos, donde todos sostengamos la misma narrativa, el mismo empuje y el mismo afianzamiento de ideas, ¿no? Y desde ese lugar de cómo la política como un marco orientador, es decir, si bien es cierto, no es algo que obligue un actuar, a diferencia de los marcos jurídicos normativos que obligan y mandatan, la política lo que busca es entregar herramientas, entregar caminos posibles para avanzar en la mejora continua y la transformación continua de las prácticas de convivencia en las distintas comunidades educativas. Eh, Dentro de los énfasis, por lo tanto, es que la política de convivencia es una política de Estado que tiene un cuerpo fijo, que son estas 5 dimensiones que en cada versión han adquirido distintos énfasis, y todas las cartillas y el documento central en sí, 2024, que tiene una vigencia 2024-2030, plantea sus propios énfasis a partir de este proceso participativo.
Y uno de esos principales énfasis que tiene particular relación con la cartilla en la que vamos a profundizar hoy, con la colaboración de Pamela, del equipo de la Subsecretaría de Educación Preescolaria, en este proceso participativo fueron las educadoras de párvulo quienes a propósito de la inclusión, que es de principios de inclusión que se manifiesta como algo necesario, que la política debiera hablar de manera fuerte desde lo inclusivo, no solo en la práctica, sino que también en el lenguaje. Las educadoras de párvulo mencionan en estos grupos focales de discusión que el concepto escolar no era representativo del nivel educativo de la educación parvularia. Y así, si uno analiza las distintas reflexiones que surgen en este proceso participativo, no solo las educadoras de párvulo no se sentían representadas por este documento orientador, sino que también, y que tiene también algunos contextos de aprendizaje particulares, ¿no? Como de la educación de la EPJA, y así, ¿no? Entonces, el ejercicio de mirar, lo primero, en la primera decisión fue cambiar el apellido de la política, que es algo que pareciera ser sutil, que pasar de convivencia escolar a convivencia educativa, para que efectivamente la educación parvularia se sintiera parte, se sintiera representada en este documento orientador. Y el desafío para la política en sí, en este diseño y en esta actualización, el desafío estuvo en cómo lograr una narrativa y un lenguaje que fuera verdaderamente inclusivo de todos los contextos de aprendizaje, de toda la trayectoria educativa, sus modalidades y sus formaciones diferenciadas. Entonces, a lo largo de ay, a lo largo de todos los recursos que están disponibles de esta actualización, hay un gran esfuerzo que hicimos como equipo de convivencia de convocar a distintos profesionales representativos de toda la trayectoria educativa a nivel ministerial, de las formaciones diferenciadas y a los especialistas en cada una de sus temáticas, no siendo la excepción, ¿cierto?, la educación parvularia, quienes son las autoras principales de la cartilla que se presenta hoy, que es la cartilla A convivir se aprende desde la primera infancia. Y hay otra serie de cartillas que apuntan a contextos de aprendizaje específicos precisamente con la intencionalidad, situándonos desde el principio de inclusión, de entregarle un espacio particular a los contextos de aprendizaje particulares. Hay algunas cartillas que están focalizadas de esta manera, pero hay otras que son de carácter transversal. Entonces, si bien es cierto, la cartilla que se presenta hoy le habla de manera particular a la educación parvularia, la invitación es a revisar los otros documentos que le hablan a todos los niveles educativos y a todos los contextos de aprendizaje, como por ejemplo la cartilla de la convivencia se enseña y se aprende o la cartilla de convivencia inclusiva, que son dos cartillas que se presentaron la semana pasada como primera semana del mes de la convivencia, que son consideradas de carácter transversal, de lectura obligatoria y pertinente para cualquier contexto de aprendizaje, en cualquiera sea el nivel educativo que se esté gestionando la convivencia. El enlace que está puesto ahí en esa lámina, como menciono, al terminar el espacio, la presentación se les va a compartir. Así que ahí van a poder descargar todos los documentos que están mencionados y en esa misma página están publicados los webinars de las semanas anteriores y los que vendrán. Ahí van a poder encontrar las grabaciones. Ahora le dejo con ustedes para profundizar en la temática del día de hoy a Pamela para que inicie su presentación. Gracias, Carla. Bueno, primero que todo, buenas tardes a los equipos educativos de las distintas unidades, también directivos y personas que están vinculadas a la educación parvularia y que hoy día explícitamente nos incorporamos dentro de lo que es la política de convivencia con mirada a trayectoria educativa. Comenzamos con algunos temas muy puntuales como qué es la convivencia, sobre todo en el nivel de educación parvularia, y por qué también es importante abordarla, no solo desde el currículum, que lo vamos a ver más adelante, sino desde su conceptualización y distintos elementos que inciden en ella. La convivencia son interacciones y son interacciones que se dan entre todas las personas de la comunidad educativa.
niños, niñas, guaguas, educadoras, educadores, asistentes, directivos, familias, personas importantes de la comunidad del territorio, que van generando una relación en donde se establecen ciertos roles que van en función de situaciones de poder, de relación, cómo nos colaboramos, de participación. Por lo tanto, es muy experiencial. Y eso quiere decir que se aprende desde lo explícito y desde lo implícito. Por una parte, tenemos una declaración siempre explícita que nos da el currículum y que nos da la actualización de esta política, pero donde más se aprende la convivencia tiene que ver en el día a día y en las experiencias que las distintas personas vivan de esa comunidad y de esa unidad educativa. Por lo tanto, la visión de lo que se debe hacer no solo es esa visión declarada, sino que se tiene que hacer en materia de convivencia. ¿Por qué? Porque efectivamente la convivencia es el primer espacio en que los niños y las niñas tienen para poder desarrollar su vida ciudadana. No podemos hablar de convivencia si es que no hablamos de ciudadanía. Porque cuando hablamos de convivencia, estamos hablando que en estas interacciones, las personas que participan, las familias, los educadores, técnicos, todos los que los conforman, van teniendo un proceso de transformación en este tipo de relaciones, porque van intercambiando ideas, porque van estableciendo nuevas formas de diálogo, porque se instalan formas de convivir que van transformando y que van transformando el escenario de la convivencia. Y ese escenario de convivencia en el que yo estoy en relación con otros y en relación con mi territorio, lo que hace es darme un sentido de lo que significa la ciudadanía, entendida como estos espacios sociales y sobre todo para los niños y las niñas como este espacio social en el que por primera vez comienzan a ejercer una ciudadanía en relación a otros que no sea su familia. Por lo tanto, la convivencia en sí, sobre todo en el nivel de educación parvularia, es sumamente importante porque va a sentar las bases de cómo los niños y las niñas van a concebir que se deben relacionar los seres humanos, pero además cómo se debe vivir la ciudadanía. En educación parvularia entendemos la ciudadanía y la convivencia y la ciudadanía desde dos perspectivas. Uno es del enfoque de derechos que tienen todos los niños y las niñas y todas las personas que conforman las comunidades educativas. Y por otro lado, esta mirada de bienestar integral. No podemos hablar de convivencia si no nos situamos en la importancia que tiene el bienestar integral de los niños y de las niñas y este enfoque de derechos para poder desarrollar procesos de aprendizaje que sean profundos en el tiempo, que se mantengan, pero además que vayan generando sentidos de pertenencia colectiva, no solo individual, a las unidades educativas. Entonces, en ese escenario, cuando hablamos de bienestar integral y de enfoque de derechos, lo que estamos buscando es que se respeten las individualidades de las personas que conforman esta comunidad educativa, que se reconozcan sus diferencias, que se reconozcan las distintas expresiones, no solo en formas de convivir, sino en las formas de establecer los vínculos, en las formas que tenemos de participar, que son diversas. En este sentido, el bienestar integral y el enfoque de derechos se sustenta en la inclusión y en la posibilidad de que todas y todos sean parte con sus particularidades, pero trabajando en función de un bien común. Y en ese sentido, en educación parvularia lo tenemos explícito. Las bases curriculares nos invitan a trabajar el núcleo de convivencia y ciudadanía de manera transversal, en donde debemos favorecer interacciones y debemos favorecer espacios y ofrecer espacios de participación concreto a los niños y a las niñas y a sus familias para poder desarrollar esta convivencia y esta ciudadanía. Está estructurado en el currículum de una manera progresiva, entendiendo de que los niños y las niñas van generando poco a poco acciones y valores más vinculados a su autonomía, por lo tanto está dentro del ámbito de desarrollo personal y social y focalizado en esto. En la estructura del currículum, y como les comentaba, está diseñado de manera tal que a medida que los niños y las niñas van creciendo, vayan pudiendo participar más activamente en estas experiencias de convivencia y ciudadana. Entonces, es así como si uno mira la progresión que existe entre los distintos niveles, tenemos que en Sala Cuna hay 6 objetivos vinculados a convivencia y ciudadanía, focalizados en las características y necesidades de los niños y las niñas de ese nivel. Ya en un segundo nivel aumentamos a 10 objetivos, también
en sintonía con las necesidades y con las características que presentan los niños y las niñas que están en los niveles medios, para ya llegar al nivel transición con los objetivos que lo que hacen finalmente es afianzar todo este ciclo de objetivos que comienzan desde la sala cuna. Y en este núcleo podemos observar que hay tres enfoques o tres énfasis que son sumamente importantes y que se deben mantener no solo en el nivel de educación parvularia, sino que a lo largo de toda la trayectoria educativa. Uno tiene que ver con una participación, pero una participación activa en donde pueda ser considerada la voz de los niños y de las niñas, en donde puedan sugerir, proponer de acuerdo a su edad y de acuerdo a la observación que yo puedo hacer en sala cuna o en niveles medios, distintos aspectos que permitan desarrollar experiencias abocadas al consenso, a la resolución de conflictos, al desarrollo de proyectos en un bien común. El desarrollo de proyectos o de acciones bajo una mirada conjunta en donde tenemos que lograr objetivos o tenemos que hacer un juego, todo lo que tenga que ver con lo colaborativo y esta mirada de bien común y que vamos todos hacia una misma parte, genera espacios de participación y genera sentidos de pertenencia y de identidad de esa comunidad educativa mucho más fuerte. Por eso es que luego viene la colaboración, porque esta se participa conjuntamente para finalmente llegar a esta identidad, como yo les explicaba. ¿Qué es lo que hace finalmente cuando llegan los niños y las niñas y todos los que conforman las comunidades educativas a identificarse con esta? Es que se reconoce la particularidad de cada miembro y que cada miembro aporta a esta comunidad en su totalidad. Y ahí empiezan a aparecer distintos elementos de esta interrelación que tienen que ver con la convivencia y ciudadanía, que tienen ciertas características, como mencionamos 4 anteriormente, pero hay un componente importante que tiene que ver con la legitimación de las personas, de las guaguas, de las niñas y de los niños, referida a la convivencia, la corresponsabilidad, en el sentido de que todas las personas adultas somos las llamadas y responsables a favorecer estos espacios de convivencia y ciudadanía de la manera más armónica posible. Estas relaciones que se van dando y cómo yo voy reflexionando como parte del equipo de la unidad pedagógica, de qué manera estoy favoreciendo relaciones que sean sanas, que sean horizontales, que permitan la expresión de todas las singularidades. Y esta responsabilidad que apunta a lo individual y a lo colectivo, en el sentido de lo que tenemos que generar y promover para lograr una convivencia armónica. Y ahí es donde entramos en un tema que tiene que ver sumamente importante, que lo vamos a ver después, que es el desarrollo socioemocional, que efectivamente se aborda en esta cartilla. En esta cartilla abordamos todos los elementos que están... Parece que vamos desfasados. Yo no lo veo. A ver, Carla. Sí, no Carla, ¿me sé. ayudas? Sí, dime que yo La tampoco siguiente. puedo. ¿Es la siguiente? Sí. La siguiente. Ahí estamos en los núcleos. Sí, ya pasamos los núcleos, identidad individual y colectiva. Pasamos esta también. Abordamos ahora la cartilla. Estábamos aquí. Ya. En esta cartilla, además de abordar todos los temas que presentamos anteriormente, abordamos una línea y un aspecto de la convivencia y la ciudadanía que es esencial para generar estos ambientes armónicos de convivencia, que tiene que ver con el desarrollo socioemocional. La siguiente, Carla. ¿Qué deberíamos promover los adultos? Las personas adultas que trabajamos en las distintas unidades educativas. Lo primero que todo es un equilibrio, en donde el desarrollo socioemocional se transforma en un elemento clave. En ese escenario, ¿qué deberíamos trabajar, qué deberíamos abordar, qué deberíamos favorecer? La conciencia de sí mismo, de las niñas y de los niños, la posibilidad de expresar sus emociones y regularlas de acuerdo a los niveles, a sus edades, a sus intereses y a sus contextos. El sentido de pertenencia a esta comunidad educativa, este sentido del bien común y de trabajar juntos para lograr objetivos, de manera tal que vayamos avanzando en este inicio de la ciudadanía desde esta mirada ética y de justicia que Carla nos nombraba en un principio, que tenían que ver con las dimensiones de la política.
Cuando nosotros abordamos estas temáticas con los niños y con las niñas, estas habilidades, generamos, entre comillas, un espacio de vital satisfacción, como nosotros le decimos, porque se generan interacciones que son respetuosas, que son bien tratantes, que apuntan a este sentido de pertenencia, que apuntan al bien común, que apuntan a esta regulación de emociones, en donde se dan espacios de horizontalidad en todas las relaciones, como lo mencioné anteriormente. Por lo tanto, aquí el desarrollo emocional, que tiene que ver justamente con esto, se transforma en un elemento clave. Carla, la siguiente. Y aquí, bueno, tenemos tres conceptos que han ido evolucionando con el tiempo y que ya se vinculan a un desarrollo socioemocional como parte del aprendizaje que deberían tener todas las personas a lo largo de la trayectoria educativa. Nosotros como educación parvularia siempre hemos hecho énfasis en el ámbito social y personal, pero hoy día hay una intención desde todos los sectores y desde todas las investigaciones que nos apuntan a que debemos trabajar en una mirada de aprendizaje el aspecto socioemocional, que se intersecta directamente a uno de los objetivos que plantea la UNESCO, que tiene que ver con aprender a ser, aprender a vivir juntos. Entonces, esta capacidad que van desarrollando los niños y las niñas para experimentar, para regular, conversar, dialogar, finalmente expresar sus distintas expresiones y vivencias, lo que busca finalmente y lo que permite es que los niños y las niñas vayan desarrollando formas armónicas y respetuosas de vínculo, pero también de resolución de conflictos. Entonces, en ese escenario, el manejo de las emociones se torna sumamente clave para poder avanzar en esta convivencia, en esta ciudadanía de manera armónica, bien tratante y respetuosa. Vamos con la siguiente, Carla. Entonces, cuando tenemos espacios de desarrollo socioemocional y situaciones de aprendizaje vinculadas al desarrollo socioemocional, tenemos que ver qué cosas hoy día están sucediendo en educación parvularia que están incidiendo en los contextos de aprendizaje de todas las niñas y de los niños, que están incidiendo en los climas y relaciones de las personas adultas que trabajan los niños, y que se vincula básicamente a aspectos que están vinculados al manejo de las emociones, a situaciones de abordaje muy complejas para las personas adultas referidas a aspectos de regulación o manejo emocional, a estrés que hoy día estamos viviendo y que también está afectando la convivencia, situaciones que hoy día tienen que ver con la baja asistencia en la trayectoria educativa de los niños y de las niñas, en donde también estamos, el ambiente hoy día nos está pidiendo una sobreadaptación muchas veces a las exigencias del entorno y de las personas, y todos estos elementos, por supuesto, que hoy día influyen y afectan la convivencia porque tenemos relaciones que efectivamente están marcadas muchas veces por aspectos de difícil abordaje, porque hay interacciones en las cuales debemos muchas veces insistir desde esta adaptación. La resolución de conflictos de repente se transforma en elementos más complejos. Por lo tanto, esta identificación con el otro, en el que yo reconozco al otro desde sus particularidades, se hace más difícil. Y finalmente lo que pasa es que también se van alejando de esta mirada del bien común. La siguiente, Carl. Entonces, ¿qué deberíamos y qué desafíos tenemos las personas adultas? Y no solo las personas adultas en el sentido de los equipos de las unidades educativas, sino también en, en las familias, en cómo incorporamos a la comunidad. Primero que todo, respetando las características de los niños y de las niñas, no solo en su particularidad, sino en las familias que tienen, en el territorio en el que están inmersas e inmersos, considerando sus intereses que justamente se van a vincular a su entorno social más cercano, relevando el rol protagónico que deben tener las niñas y los niños para ejercer y vivir una convivencia y una ciudadanía armónica sustentada en un desarrollo emocional que favorezca justamente cosas que nombramos anteriormente, como era la identidad de sí mismo, este sentido del bien común, el desarrollo de la identidad individual, pero también como colectiva. Y ahí, ¿cuál es el llamado a ser responsivos? A mirar, a observar,
a ver cuáles están siendo las características de los niños y de las niñas con los que yo estoy trabajando, cuáles son sus intereses, de qué manera el entorno hoy día está afectando la convivencia, tengo posibilidades o no tengo posibilidades de hacer experiencias pedagógicas fuera del aula con los niños o con las niñas, tengo posibilidades de que los niños y las niñas tengan acceso a espacios públicos dentro de su territorio. Por lo tanto, esa observación y ese registro permite justamente que las personas adultas que estamos en contacto con las niñas y con los niños que trabajamos diariamente podamos ser más responsivos, porque estamos conscientes de qué es lo que rodean a los niños y a las niñas hoy día para poder avanzar en esta convivencia y en el ejercicio de la ciudadanía. Carla, la siguiente, por favor. Así como nosotros definimos qué acciones deberían tener los adultos, que las nombramos recién, bueno, en esta relación entre el rol que cumplen las personas adultas, debemos también reconocer estas necesidades que tienen los niños. Y son necesidades que históricamente hemos hablado en educación parvularia, pero que hoy día cobran mayor relevancia, que tienen que ver con la estabilidad, con la predictibilidad, con tratar de manejar lo más posible las situaciones de estrés, vinculando, teniendo un vínculo seguro, un apego seguro, con cuidadores que estén disponibles, con personas adultas que estén disponibles y que sean responsivas. O sea, los niños necesitan, hoy día los niños y las niñas necesitan un ambiente sólido que les permita sentirse en confianza y generar estos vínculos justamente para lograr un mejor desarrollo socioemocional, avanzar en ello, pero también avanzar en la convivencia y ciudadanía. Esto es muy sistémico. Cuando las personas adultas damos un soporte de seguridad y damos un soporte real de participación y estamos al servicio y a las necesidades de los niños y de las niñas, estas bases se sientan en un ambiente que es tranquilo. Entonces, en este ambiente tranquilo, siempre el conflicto o situaciones emocionales se van a manejar de mejor manera, porque ya existe una base en donde los niños y las niñas se sienten seguros y saben que estas personas adultas están ahí para ellos y para ellas. La siguiente, por favor, Carla. Y las personas adultas, volvemos a relevar, tienen este rol de responsabilidad. Todas las guaguas, los niños y las niñas naturalmente buscan interacciones a través de distintas formas, de los balbuceos, de las expresiones faciales, de los gestos, de las palabras, de los movimientos, de la expresión de sus emociones. ¿Y qué es lo que deberíamos hacer las personas adultas? Estar sumamente atentos a estas necesidades que manifiestan a través de la expresión. ¿Por qué nos focalizamos en responsabilidad como un acto de servir y devolver? Y nos focalizamos también en estas expresiones de interés o necesidad, porque durante los primeros 3 años existen distintas formas mucho más evidentes y efectivas que el lenguaje oral, para que los niños y las niñas puedan manifestar sus necesidades, sus intereses y sus emociones. Por lo tanto, focalizarnos en este acto de servir y devolver no solo se da a nivel de toda la trayectoria educativa, sino que se debería focalizar en estos 3 primeros años, como un proceso de ida y vuelta que es fundamental, no solo para el desarrollo socioemocional, sino que también para todo lo que es el cableado cerebral. La siguiente, Carla, porfa. Bueno, y aquí tenemos los 5 pasos. Es un acto de servir y devolver, que está desarrollado por el Centro de Investigación del Niño en Harvard, y consiste en 5 pasos que son sumamente fáciles de abordar. Cuando hablamos de notar el saque, nos referimos a compartir un interés de los niños y de las niñas o una necesidad que puede estar vinculada a la convivencia, a la ciudadanía y al desarrollo socioemocional. Y uno responde, como quien dice este saque, apoyando, animando, enfatizando qué es lo que se está viviendo por ese niño o por esa niña, para luego verbalizar lo que sucede o lo que se encuentra sucediendo junto a los niños y las niñas y entrar en esta interacción de saque y respuesta del saque constantemente respecto de situaciones que van a favorecer su desarrollo emocional, la convivencia y la ciudadanía. Una vez que estos intereses van decayendo naturalmente, se establece, como quien dice, un sistema de turnos en donde se espera a ver la reacción de los niños y de las niñas en materia de convivencia, y si ya vemos que el interés va bajando o ya vemos que esta situación ya se abordó de la mejor manera posible,
finalizamos este ciclo. Este ciclo no es que nosotros lo planifiquemos explícitamente y digamos, vamos a hacer los 5 pasos de servir y devolver. Esto sería la cotidianidad. Por lo tanto, por eso es que anteriormente hablaba de la importancia de educadores, educadoras, finalmente todos los equipos de la unidad educativa tienen que observar, tienen que estar conscientes de estas necesidades y de estas características de los niños y de las niñas, porque cuando está la seguridad, está el conocimiento del grupo con el que yo estoy trabajando, estos actos de servir y devolver se dan naturalmente. No es algo que yo esté pensando y que lo realice en un contexto aislado, sino que son situaciones cotidianas las que me lo permiten realizar. Y complementario a todo lo que he mencionado, pasemos a la siguiente, Carla. Como subsecretaría tenemos una serie de recursos que apuntan a favorecer la convivencia y la ciudadanía, algunos sustentados desde el enfoque de derechos, distintas notas técnicas que tienen que ver con la participación en la niñez, el derecho al juego y la participación de manera conjunta, eh, el bienestar y la convivencia, que son recursos de apoyo que están focalizados en convivencia y ciudadanía. Y tenemos otro tipo de recursos que tienen que ver con maletines, en donde hay una serie de cartillas que apuntan también a tener una convivencia inclusiva en los distintos espacios educativos. Es el tal maletín socioemocional, en donde se abordan muchas situaciones que tienen que ver con características que se dan dentro de los espacios educativos, pero también con las familias. Entonces tenemos un maletín socioemocional que no solo aborda conceptos para los equipos pedagógicos, sino que utiliza esos mismos conceptos para hacer cartillas de familia. Lo mismo con el maletín de salud integral, en donde relevamos ciertos elementos que son sumamente importantes, como es alimentación saludable, derecho a las vacunas, juego, movimiento, y no solo desde lo educativo, sino también desde las familias, y lo mismo con el maletín de diversidad funcional, que apunta justamente a ver de qué manera abordamos la diversidad funcional dentro del aula y también fuera de ella. Si vemos estos maletines y si cuando ustedes puedan revisar todos estos recursos, lo que hacemos es justamente instalar este concepto de que la convivencia y lo que suceda dentro del aula no es solo responsabilidad o no es solo función de las unidades educativas, sino que también es responsabilidad de las familias, y nuestro rol como educadoras y educadores es ver de qué manera y establecer estrategias que sean potentes para incorporar a la familia en estas distintas temáticas. Entonces, la convivencia en educación parvularia la entendemos mirada sistémica en donde todas y todos tenemos cabida. Y en y finalizando, para dar pues, pase a preguntas que puedan existir, la invitación es a reflexionar sobre ello, revisar la actualización de la política educativa, revisar esta cartilla que tiene elementos muy interesantes respecto a cómo se pueden organizar distintas experiencias o distintos conceptos para desarrollar la convivencia y la ciudadanía. Revisar planes de gestión, las personas que hoy día están trabajando en establecimientos que cuentan con otros niveles educativos, ver de qué manera se incorpora en el plan de gestión de la convivencia aspectos vinculados a educación parvularia. O sea, básicamente, incorporar la convivencia no solo desde el currículum de las bases curriculares, sino también eh, en un sistema de estructura y de relaciones que se dan dentro de las unidades educativas. Muchas gracias, Pamela, por tu presentación. En el chat aún no hay ninguna pregunta. Les invitamos si les ha surgido algún comentario, si quieren compartir alguna experiencia. En su mayoría tenemos presentes equipos educadoras de párvulo y equipos de salas cunas y jardines infantiles. Comentarles también que lo que nos alegra mucho, que era uno de los propósitos de nuestro trabajo colaborativo intraministerial, era precisamente llegar no solamente al espacio de la educación parvularia que está dentro de los establecimientos escolares, ¿no? Los niveles de transición, sino llegar a los equipos de salas cunas y jardines infantiles, y eso lo estamos logrando con una alta presencia de esos equipos educativos. Me gustaría, mientras surge
Aquí hay una consulta, dice, ¿podría mencionar nuevamente el concepto de saque? Por favor. Sí, por supuesto. El concepto de estos 5 pasos de servir y devolver. Y el saque es la primera acción que realizan las niñas y los niños que a mí me dan luces de que hay un foco de interés, ya sea en materia, en distintas materias, puede ser materias del desarrollo socioemocional, de la convivencia, incluso puede ser un conflicto, algo que está gatillando el interés de las niñas y de los niños y que está conformado en este caso por las interacciones. Entonces, cuando hablamos del saque, el saque es lo que yo observo en las niñas y en los niños, ya sea desde como yo lo estoy mirando hasta con declaraciones explícitas que puedan hacer los niños y las niñas. Entonces, de ahí viene el segundo momento, que es la devolución. Pero es una devolución que tiene que ver con promover y relevar esta situación de saque para luego pasar a un tercer elemento que tiene que ver con la verbalización. Son 2 elementos que van muy de la mano. Entonces, una vez que yo verbalizo, veo la reacción de los niños y de las niñas en este conjunto de interacciones. No es que solo se den interacciones en estos 5 pasos, sino que el proceso de interacciones puede estar durando 15 o 20 minutos, pero es un constante recibir y devolver porque yo estoy atenta a las necesidades que van planteando estos niños y las niñas. Entonces, este saque, si nos vamos solo a la palabra saque, sería como el inicio, el principal. Y luego de que relevo eso que están manifestando los niños y las niñas, verbalizo y voy generando estas interacciones, en ese espacio de interacciones es donde yo voy viendo nuevamente si el interés sigue, si se logran clarificar ciertas dudas o situaciones de conflicto, para luego hacer este cierre en donde yo como persona adulta ya veo de que se ha solucionado o ha bajado el conflicto de interés o incluso ha bajado el conflicto o el interés, efectivamente. Muchas gracias, Pamela. Quizás podrías comentarles a todos y todas quienes nos están escuchando que, como mencionaba al principio y haciéndonos cargo del principio de inclusión desde la política de convivencia, uno de los principales desafíos que tomamos a propósito del proceso participativo era lograr la representatividad de toda la trayectoria educativa y de todos los niveles. Por eso mismo, Pamela fue la permanente representante de la Subsecretaría de Educación Parvularia, no solo en la redacción de este documento que les estamos presentando hoy, sino que en la revisión del documento central propiamente tal y de las otras cartillas. Quizás sería interesante, Pamela, comentarles, Sí, invitar a una lectura de qué otros documentos de la serie de sí. recursos, entendiendo que la política es su documento central con todo este set de cartillas, ¿qué otros documentos sugerirías tú a quienes nos están escuchando que profundizaran en su lectura? Bueno, primero que todo, como dice Carla, yo creo que fue un trabajo, uno de los trabajos y uno de los logros más importantes a nivel de subsecretarías, no solo Subsecretaría General de Educación, sino también Subsecretaría de Educación Parvularia, en donde tuvimos esta mirada de ministerio, esta mirada de trayectoria educativa, en donde Educación Parvularia cauteló de que en todas las otras cartillas que abordaban temas, como por ejemplo está la cartilla de familias, iniciando la convivencia en familia, donde se explicita la participación importante de las familias desde la primera infancia. Tenemos otras cartillas vinculadas a la organización curricular y a los contextos de aprendizaje, donde también se incorpora esta mirada de trayectoria desde sala cuna. Bueno, en el documento central obviamente está relevada toda la trayectoria educativa y por algo se habla hoy día de trayectoria educativa, de unidades educativas y sacamos la palabra escolar justamente para hacer evidente que nosotros somos parte de la trayectoria educativa. Nosotras en educación y nosotros en educación parvularia somos el primer nivel de la trayectoria. Y eso creo que es sumamente importante relevarlo en esta serie de cartillas, en donde hay cartillas que abordan lo territorial también con esta mirada de trayectoria. Por lo tanto, todas las cartillas, y yo creo que ahí lo más importante es ver cuáles son las realidades y los contextos del territorio y las necesidades que tienen estas unidades educativas para buscar y acercarse a las cartillas. La idea es que ojalá puedan revisar toda la totalidad, pero creo que hoy día el primer ejercicio tiene que ver con, a ver, ¿cómo está mi territorio? ¿Cómo está mi unidad educativa? ¿Qué es lo que yo hoy día estoy necesitando más?
en materia de convivencia, y ahí me dirijo a estas cartillas y voy seleccionando. El de familia está muy interesante, contextos para el aprendizaje también y trayectoria educativa, el territorio, eh, el diseño y el trabajo entre las personas que trabajan en las distintas unidades educativas. Por lo tanto, está muy interesante y porque además creo que le da una mirada sistémica a la educación, en donde estas cartillas reflejan que todas las personas de toda la trayectoria tenemos responsabilidad a lo largo de este ciclo. Y la responsabilidad no es parcelada. O sea, hoy día la responsabilidad, no tenemos una responsabilidad a nivel de educación parvularia, no solo de educación básica y educación media, sino que hoy día lo que tenemos es una responsabilidad de todo el sistema. Y en ese escenario lo más importante es poder trabajar juntos y juntas. Entonces, esta validación también que tenemos y que hemos hecho del nivel de educación parvularia, en el cual como bien dijo Carla, no solo participamos de la redacción, sino que también de la edición, o sea, tuvimos la posibilidad de nosotros revisar todas las cartillas y validarlas. Creo que es uno de los hechos y de los hitos más importantes que hemos logrado, no solo como subsecretaría de Educación Parvularia, sino también en esta alianza que tenemos con la Subsecretaría de Educación General y con la DEG, en donde hemos podido trabajar conjuntamente. Entonces, creo que es sumamente importante que, sobre todo en educación parvularia, busquemos las cartillas que primero nos interesan y luego hagamos un barrido por todas. Muchas gracias, Pamela. Transmitir también que uno quisimos como predicar y practicar, ¿no? La política tiene un fuerte mensaje en torno a lo que es el trabajo colaborativo y nosotros demostramos con este trabajo colaborativo entre distintos equipos intraministeriales y entre subsecretarías que en la medida que se logra articular con distintos equipos, el trabajo resulta ser más representativo y más de un mayor alcance y de un mayor impacto. Lo mismo ocurre en las comunidades educativas, en la medida que se implementa este trabajo colaborativo entre distintas miradas, visiones, disciplinas, territorio, el impacto y el alcance siempre va a ser más representativo y más significativo. Ahí está la clave del principio de inclusión. ¿Qué más tenemos que incorporar? ¿Qué más tenemos que incluir para que la eficacia y la eficiencia de los procesos sean de mayor alcance? Hay una consulta de una persona en torno, quizás puede ser la última pregunta por el horario, donde una persona establece una vinculación, Vicky Martínez, de un jardín de la Junji en Araucanía, de cuál es el impacto que tiene esta política en los distintos instrumentos de gestión que tienen los jardines infantiles, que son reglamentos internos, ciertos planes de gestión, protocolos, en particular hacia la Junji, si va a haber una orientación específica ya. Su preocupación es esa, que Junji tiene unas orientaciones y cuál es el impacto que la política de convivencia va a tener en torno a esos instrumentos de gestión. Muy interesante la pregunta, porque esta política educativa no, voy a relevar algo que dije anteriormente, esta política educativa no solo abarca a un nivel o a una modalidad, sino que es sistémica. Por lo tanto, tanto Junji como Integra deberían acogerla. Y ahí yo, desde la mirada que tengo de educación parvularia y como educadora de párvulos, creo que tanto Junji como Integra, y me refiero a Junji como Integra, porque son los dos grandes sostenedores, han desarrollado sus proyectos educativos, sus reglamentos internos, sus planes de gestión de la convivencia, resguardando estas dimensiones. No, nosotros en educación parvularia, ya al tener unas bases curriculares de educación parvularia en donde se establecen ciertas miradas como lo que es sujetos de derecho, inclusión, incorporación de la familia, ya estamos abordando estas dimensiones. Por lo tanto, la invitación sería a revisar la política educativa y ver cómo están conversando con estos distintos instrumentos de gestión, que a mí no me cabe duda que no van a necesitar de mayores ajustes, porque la característica que ha tenido la educación parvularia durante toda su existencia justamente se sustenta en las dimensiones que aborda esta política. Entonces, esa es la invitación, primero a revisar, porque la verdad es que por definición la educación parvularia siempre ha abordado estas temáticas, y hoy día más explícitamente en el currículum. Entonces, creo que esa es la primera invitación.
revisar y ver si hay elementos que estén fuera, lo cual dudo. La verdad es que como educadora de párvulos, conocedora del nivel y las características que ha tenido la educación parvularia, dudo que falten elementos. Yo creo que siempre van a estar presentes. Efectivamente, gracias Pamela. Comentar también que el objetivo de la política de convivencia como instrumento de Estado orientador es orientar efectivamente a todo el sistema educativo y el esfuerzo de visibilizar en la narrativa y de manera explícita este trabajo colaborativo que les mencionamos está en que cada documento hace referencia de manera explícita a toda la trayectoria, incluida por cierto, esto que estamos abordando hoy, que es la educación parvularia, y por lo tanto lo que debiera suceder con el tiempo, pensemos que esta actualización data de 2024, la serie de documentos han ido al día de hoy, 2025, ya está en prácticamente todos los documentos publicados y gradualmente, de aquí en adelante hay una serie de gestiones que nosotros como ministerio, como órgano rector, la política de convivencia es en sí el órgano rector de la convivencia para el sistema educativo y por lo tanto todo el sistema de aseguramiento de la calidad y todos los órganos vinculados, ¿cierto? Desde Subsecretaría de Educación Parvularia, mediante el cual se llega a Junge Integra y todos los otros órganos vinculados a la política educativa, de manera gradual hay que ir inspirándose. Creemos que parte de la gradualidad va a ser el ir transitando de pronunciar la convivencia como convivencia educativa, es parte de lo que el Ministerio de Educación en la división ya se está haciendo, todos los documentos están comenzando a salir con ese nombre, ¿no? Para que sea representativo de toda la trayectoria. Y así gradualmente van a ir sucediendo una serie de cambios, lo que le estamos presentando hoy y en este mes de la convivencia son documentos muy vigentes, recientemente publicados, y que tienen, en la medida que vaya avanzando el tiempo, va a ir calando en aspectos y orientaciones probablemente más específicas, dirigidas más focalizadamente a planes de gestión en Junji, en Sala Cuna, en Jardín Infantiles, y también hay hartos comentarios en el chat que relevan el nivel de educación parvularia dentro de los establecimientos educacionales, ¿no? Dentro de las escuelas y cómo los recursos de la política también hay muchos que relevan como importante algo que mencionó Pamela, la cartilla de familia. Quienes no tuvieron la oportunidad de ver el webinar que hicimos el miércoles, ya está o va a estar publicado en el canal de YouTube del Ministerio de Educación. Por cierto que vinculado a este nivel educativo, la familia es clave, lo relevamos, está relevado en esa cartilla, está relevado en la reflexión que hicimos en el webinar del día miércoles en esta semana, donde el mensaje es la convivencia se enseña y se aprende desde la primera infancia en adelante. Entonces, en honor al tiempo, agradecerles a todos, a todas. Les invitamos a revisar los distintos recursos de la política que propone la política de convivencia. Se releva bastante la cartilla número 2, iniciando en familia el camino de la convivencia, pero también hay muchos otros documentos. Alguien menciona ahí la progresión de la violencia. Hay una cartilla específica que aborda el cómo prevenir y abordar la violencia en las comunidades educativas. Todos los documentos resguardan la visión de trayectoria, resguardando el nivel de educación parvularia y en adelante. Así que les invitamos a revisar en la página web todos los documentos, revisarlos con calma, trabajarlos con sus comunidades educativas, con sus espacios de reflexiones pedagógicas, técnico-pedagógicas, con el acompañamiento de sus equipos sostenedores, del Ministerio de Educación. Esto está recién comenzando, todos los documentos son primeras grandes bases que sientan en un piso para ir diseñando nuevos procesos de gestión, de reflexión y de acción en torno a la convivencia educativa. Así que les agradecemos. No sé, Pamela, si quieres Carla, una última palabra, ¿sí? solo un punto antes, creo que apareció en el chat, si vamos a compartir la presentación, la vamos a compartir y la vamos a subir a la página de parvulariaminedu.cl, así que la vamos a compartir para que puedan descargarla y las cartillas ya están también en la página web, así que esa es la invitación y todos los otros documentos también están. Así que muchas gracias.
Que tengan un buen viernes. Se agradece mucho la participación porque sabemos que ya el día viernes a esta hora todos nos queremos ir a nuestras casas y ya cerrar un poquito los jardines, las unidades educativas. Así que un millón de gracias por la participación y nos vemos en alguna otra instancia para compartir. Muchas gracias, Pamela. Gracias a todos y todas. Damos por finalizado este espacio formativo. Me sumo a las palabras de agradecimiento por estar aquí presentes con una alta convocatoria en este webinar. Así que felicidades. Siempre la educación parvularia saca altos votos en participación y eso nos pone muy, muy alegres. Que estén muy bien. Muchas gracias y buen fin de semana a todos y todas.